Buenos días. En este último sesión del segundo módulo, bueno, de este módulo que estamos revisando sobre tipos de comunicación, vamos a revisar un poco lo que es la comunicación asertiva, que justamente es este tipo de comunicación que nos permitiría una adecuada relación interpersonal. Nada más que lamentablemente, pues esto no siempre es posible, porque justamente como veremos a continuación, algunas personas pues no demuestran esta conducta asertiva, más bien prefieren otro estilo de comunicación alternativo y lamentablemente pues esto redunda en una calidad, en una efectividad de la comunicación. Primero que nada tendríamos que empezar a definir qué significa comunicación asertiva. Comunicación pues ya lo hemos definido, es un proceso de intercambio de información donde se comunican emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes, emociones, etcétera. Pero la parte de asertivo, bueno, para empezar, asertividad, bueno, viene de asertividad, que también deriva del latín assertum o afirmación. En ese sentido, podría quedar la definición más o menos a nivel etimológico como la comunicación que intenta afirmar, ¿sí? De ahí también incluso la palabra acierto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de comunicación asertiva, en ese sentido, pues como dice la imagen en la diapositiva, implica la afirmación de la personalidad, o sea, de mí mismo, a través de una comunicación que tenga por características principales ser 100% segura para el comunicador y también ser eficiente para los fines, perdón, para los fines que que pretende alcanzar el comunicador. ¿Sí? Entonces, esta sería la definición de asertividad y sería también, por lo tanto, la definición de conducta asertiva. ¿Sí? En ese sentido, podemos, ahorita comentaba, dije conducta asertiva, no comunicación asertiva. Se maneja que la asertividad, aparte de ser pues una comunicación, una forma de comunicarnos, también es al mismo tiempo una especie, un tipo de conducta. Es decir, la persona asertiva mantiene una conducta asertiva. Eso es bastante lógico, eso es bastante sencillo de entender. Primero que nada, tendríamos que revisar entonces en qué consiste justamente esa conducta asertiva y las alternativas a la conducta asertiva. Primero que nada, tendríamos que empezar diciendo que la comunicación puede haber dos tipos de expresión. Una manifiesta, que tiende a ser muy directa, y otra que más bien tendería a ser el extremo opuesto, que sería una comunicación o una expresión encubierta. ¿Expresión de qué? Bueno, o manifiesta de qué, o manifestar qué. Emociones, pensamientos, sentimientos, etcétera, lo que decíamos anteriormente. Ahora, cuando hablamos de los estilos comunicacionales que puede incluir ahora sí, la comunicación asertiva, hablamos que son cuatro. El primero, de izquierda a derecha, y empezando desde arriba, sería la comunicación asertiva o aserción. Cuando hablamos de aserción, nos referimos a que justamente la persona logra ese objetivo que veíamos anteriormente en la diapositiva, que decía afirmar la personalidad. Por lo tanto, la única, digamos, modalidad de comunicación que efectivamente me refuerza a mí mismo, ¿sí? Y que hace que yo obtenga lo que yo necesito, deseo o quiero, pues va a ser la conducta asertiva, que para empezar, una característica esencial para poder definirla es que no es coercitiva. Y entendiendo aquí como coercitiva, como que ejerza presión sobre otras personas. Sabemos que en la vida cotidiana, pues existen diversas personas, o sea, existen muchas personas, o existimos muchas personas, que finalmente en nuestro discurso o por la manera de comunicarnos, pareciera que estamos demandando o exigiendo. Alguien pudiera pensar, bueno, ¿qué tiene de malo exigir?
sí, no tiene en sí nada de malo, el problema es cómo lo haces. Un compañero fue mi alumno, ahora ya es mi colega, pues ya egreso de la carrera, tuve la oportunidad de ser su maestro en algunos cuatrimestres, decía lo siguiente, Eduardo Fabián, un saludo si me está viendo, decía lo siguiente, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Repito, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Puede ser que algo se pueda manifestar libre, abiertamente, pero si la entonación o esa forma de decirlo es tal vez, no sé, hostil, agresiva, cínica, irónica, sarcástica, etcétera, etcétera, pues obviamente va a ser incómoda, va a ser muy molesta para las demás personas. Entonces tenemos, ya concretizando la idea, que la aserción es una forma de comunicación que efectivamente es no agresiva y que siempre va a tener la característica esencial de cumplir ese objetivo que yo me estoy proponiendo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Bueno, eso va a depender pues de cada persona, pero finalmente cumple su objetivo. Ahora, siguiendo de izquierda a derecha, cuadrante superior, tenemos la comunicación agresiva, que en este caso sí va a ser coercitiva, ¿sí? Y para empezar, no cumple su objetivo. Un estilo de comunicación agresiva, ¿cuál sería? Pues de repente, si alguien me grita, pues yo le grito, y le grito más fuerte. Digo, no me puedo rebajar a que alguien me ningunee, ¿sí? Ahora, generalmente atrás de una persona que se pone a la defensiva en un sistema comunicacional, pues generalmente hay ansiedad, hay miedo, hay inseguridad, sobre todo en el caso de las personas agresivas. Ojo con esto sí es muy importante que lo consideremos a profundidad y de forma seria. Una persona que mantiene una comunicación agresiva con un interlocutor generalmente lo hace porque no le quedó otro recurso más que la forma hostil para convencer o para comunicar o para pedir algo, ¿sí? Pues por lo tanto, esta persona pues lamentablemente carece de habilidades de tipo social para poder comunicarse efectivamente, prescindiendo de esa agresividad. Pudiéramos decir que la comunicación, regresando un poquito con la comunicación asertiva es la que tiene mayor probabilidad de éxito. La comunicación agresiva no siempre va a tener éxito. Digo, porque si alguien me grita o me levanta la voz, yo le voy a gritar. Y si esa otra persona que es mi interlocutor, pues grita más fuerte, bueno, entonces pues ya no es una comunicación, ya es un griterío, ¿no? Ya es pues ahora sí, una situación ya muy tensa, una pelea. Y en una pelea, realmente, aunque tú ganes la pelea, la discusión, en realidad no ganaste. Porque ciertamente a lo mejor puede llegar el punto de que hayas pues experimentado cierta sensación de haber ganado la discusión o la pelea, pero en realidad perdiste mucha credibilidad. Y esto último, sobre todo aplicándolo a lo que es la parte de la comunicación dentro de una organización. Un jefe, un gerente, un líder, un encargado que de repente para pues hablar o dirigirse con sus colaboradores, con su personal, emplea únicamente la comunicación agresiva, pues lamentablemente sí lo van a obedecer, no cabe duda. Pero pues en realidad está perdiendo el control de sí mismo y está pues también perdiendo más allá del control pues la credibilidad. Credibilidad que pues se supone debería de tener, ya que hay que recordar que él en ese momento pues es una figura pública, ¿sí? Ahora, si en este caso hablamos en el cuadrante inferior izquierdo de una no aserción, sería completamente lo opuesto a la aserción. Ojo, la conducta agresiva no es opuesta a la aserción,
más bien, la no aserción sería el opuesto a la conducta asertiva. En este caso, el sujeto finalmente, cuando se comunica a través de la expresión encubierta o indirecta, perdón, básicamente huye, no comunica. El agresivo sí comunica, por eso está en la parte de arriba. Comunica sí, a la mala, violentamente, de forma agresiva, muy grosero, altanero, como lo quieran llamar, pero sí comunica. En el caso de la persona que es no asertiva, en lugar de esto, en lugar de manifestar un deseo, un punto de vista, una opinión, un sentimiento, una necesidad, lo que hace es salirse por la tangente, no comunicar, huir y obviamente, pues pierde por completo su objetivo y no logra esa afirmación. Es decir, nos podemos encontrar dentro de una organización tal vez personas que efectivamente son asertivas, hablan lo que sienten, hablan lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan, lo que desean, sus actitudes. Podemos encontrar personas también que también hacen esto, pero de forma hostil. Pero también habrá personas que a lo mejor de repente ante una discusión necesaria, entre comillas, ante una discusión necesaria, lo que tienden a hacer es evitar la confrontación y huyen, o sea, renuncian por completo a defender su punto de vista. Pudiéramos caracterizarlos como esas personas que son agachonas, ¿sí? Que son así como que sí, jefecito, lo que usted diga. Cuando a lo mejor por dentro yo quería decir otra cosa, o yo quería otra cosa, o simple y llanamente no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Ahora, esa sería la conducta no asertiva, que sería, de que damos el opuesto a la conducta asertiva. Vamos a continuación a ver el último cuadrante en el extremo inferior derecho, que es la agresión pasiva. Alguien puede decir, ¿cómo que la agresión pasiva? Bueno, hay una forma muy coloquial de decir agresión pasiva aquí en México, de repente es justamente esta parte de los que llamábamos chingaqueditos, ¿sí? O, no tan vulgarmente, y perdón por la expresión que dije anteriormente, estas personas que son cuchillito de palo, no corta, pero como da lata, como enfada, como jode, incluso, es otro término también coloquial, vulgar, que se emplea mucho aquí en México. La persona pasivo-agresiva, de repente, ok, no voy a confrontar, no voy a confrontar directamente, ojo, no voy a confrontar directamente, o sea, no voy a huir tal cual, pero no voy a renunciar a emitir mi punto de vista. En ese sentido, la persona pasivo-agresiva o que tiene una comunicación estilo agresivo-pasiva, como dice la definición, bueno, el cuadrito, la imagen, la gráfica, pues en este caso mantiene una lucha indirecta. Tal vez a nivel verbal no lo va a hacer, pero va a hacer todo lo posible, tal vez a nivel no verbal, por manifestar su desacuerdo, va a sabotear incluso la situación de comunicación. De ojo, esto es muy importante. Entonces, la persona que es pasivo-agresiva tiende a sabotear la comunicación. Y dentro de ese sabotaje de la comunicación, lamentablemente, renuncia a su objetivo. O sea, y finalmente, a fin y al cabo, no cumple el objetivo de su comunicación. Y como no lo cumplió, porque a lo mejor renunció a él parcialmente, pues se encarga de frustrar lo demás. Vámonos poniendo con un ejemplo muy práctico. Supongamos que con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo tal vez, bueno, más bien con los compañeros de trabajo. Tal vez un día después del trabajo, pues es viernes por la noche, pues, ¿qué tal si nos vamos a lo mejor bueno, obviamente con la sana distancia y con las medidas adecuadas, nos vamos tal vez a un restaurante, a echar un trago, tal vez una cerveza, alguna botanita, y vamos todos así ¿cómo se llama? En grupo, ¿no? Pero una de estas personas, a lo mejor no quiere estar ahí. A lo mejor, simple y sencillamente, no es su idea
porque a lo mejor tenía un compromiso con otra persona, no sé, con su familia, con su pareja, con algún otro amigo, no sé, simplemente no quiere estar ahí. No pudo ser capaz de enfrentar justamente la presión grupal del grupo del compañero de trabajo, en el ejemplo que estoy dando, de decir no, no quiero ir o no puedo ir o no deseo ir. Por lo tanto, va a ir. Si va a asistir a la reunión, si no, no vamos, no va a hacer lo que él tenía planeado hacer, pero durante el tiempo que estén en el lugar donde están reunidos, va a hacer todo lo posible por sabotear digamos, el buen rato que se estén pasando a través, por ejemplo, de malos gestos, de repente caras, así como bostezar, que ya estoy aburrido, que qué pésimo servicio, aventar tal vez chistes indirectos, hacer comentarios pues que no van acordes pues a la situación social, criticar, vamos, está frustrado y está transmitiendo su frustración por todo el cuerpo, ¿sí? Y está finalmente saboteando, insisto, la situación donde están presentes. Los demás sí accedieron, ¿sí? Pero él no, o ella no, ¿sí? Y por lo tanto se va a encargar de que todo mundo, en ese momento preciso, reconozca que él no está ahí a gusto, pero de una manera no verbal. A lo mejor incluso algunos se van a dar cuenta, oye, pues, ¿qué onda contigo, no? Finalmente, ¿por qué esa cara? ¿O por qué así? ¿O por qué estar así, no? Bueno, en este caso, lo que va a hacer, pues, básicamente va a ser seguir frustrando, a lo mejor, a lo mejor tal vez aplacarse un poco, bajarle dos rayitas a su estrés, pero va a seguir haciendo lo imposible por sabotear. O sea, si él no pudo divertirse, se va a encargar justamente de sabotear todo lo demás. Pero no lo va a hacer, y eso es lo importante de todo esto, como la persona agresiva. La persona agresiva directamente diría es que yo no quiero estar aquí, son unos estos, son unos aquellos, hijos de sabe qué tanto, y bueno, así, ¿no? En el caso de esta persona pasivo-agresiva, no va a ser así. Más bien va a ser calladito, sin ninguna comunicación así muy directamente hacia alguien. Más bien, va a manifestar su incomodidad en pocas palabras, ¿sí? Entonces, estas cuatro variables de comunicación, pues justamente encuadran perfectamente en esta situación que definíamos de la asertividad. La primera, pues que es la comunicación asertiva, es por definición la que se mencionó hace rato, que es aquella que pues realmente afirma mi personalidad. La agresiva, donde pues finalmente quiero imponer, quiero imponer a la fuerza, a la mala. No siempre lo logro, hay que aclararlo, pero finalmente quiero hacerlo así. La no asertiva, donde de repente pues huyo, cual conejo veloz, cual gacela veloz, perdón. Y la pasivo-agresiva, donde hago todo lo posible, todo lo que esté en mi alcance para sabotear una reunión interpersonal, no sé, tal vez una junta, una salida. Por ejemplo, en el caso de los novios, de las parejas, esto es bastante frecuente. De repente, a lo mejor la chica que no quiere ir a ver el fútbol y pues se encarga de sabotearle al novio, al galán, ese rato, ¿sí? O la chica que a lo mejor, que vamos al cine, sí, pero pues como a ella no le gustan las películas de acción y a él se le ocurrió ir a ver una película de acción taquillera, pues igual va a hacérselo saber, va a hacérselo manifestar, pues a través de, no sé, rehuir las caricias, rehuir, platicar del asunto, tener una mala cara, etcétera, etcétera. Pudiéramos decir, en pocas palabras, que la persona que es pasiva-agresiva tiene o sea, lo muestra a través de una pésima actitud. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo es la persona pasiva-agresiva. No le interesa de momento estar allí y se va a hacer cargo de que todo mundo sepa que él no está de acuerdo y que no le gusta estar ahí, ¿sí? Ok, como he comentado siempre a través de los videos, cualquier duda, perdón,
Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, por favor, a través de los comentarios del video o a través de la plataforma Classroom. En algunos casos, pues ya tienen mi contacto, pues si alguien quiere comentar, alguien quiere participar o decir algo. Igual, yo sé que este video, pues también se coloca en una plataforma pública que es YouTube. Si alguno de las personas que me hacen el honor de verlo, pues pueden también interactuar. No necesariamente la persona para quien va dirigida esta presentación. Bien. Voy a ver la definición de asertividad, ya lo vimos, aunque sí, está. Pero bueno, ya lo habíamos, ya lo definimos anteriormente, qué es lo que se comunica o qué es lo que se transmite en la comunicación asertiva, pues ideas, emociones y deseos. Y también obviamente a través de una conducta o una actitud, que también, por lo tanto, la actitud englobaría todo esto. Ahora, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué es importante revisar esta parte de la comunicación asertiva? Pues muy sencillo, porque es una modalidad de comunicación que nos va a permitir, como ya decíamos anteriormente, la afirmación de mi propia personalidad. Uno, dos, me va a permitir satisfacer alguna necesidad, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en medio de una situación de negociación, ¿sí? Donde a lo mejor es importante que quede claro mi punto de vista, porque así lo deseo, ¿sí? Simple y sencillamente. O sea, no, alguien puede preguntar, bueno, ¿y para qué quieres que quede claro tu punto de vista? Pues muy sencillo, porque yo quiero que quede claro mi punto de vista. Punto, ¿sí? Entonces, este estilo de comunicación va a permitir en mayor medida, pues justamente hacer que el sujeto sea más adaptable a una situación social. Ciertamente, cuando hablamos de situaciones sociales, pues sabemos que nos enfrentamos todos a diversos grupos, que de repente, pues lógicamente tenemos una cadena de personas con las cuales tratamos. Esto también de alguna manera nos hace vulnerables hasta cierto punto a justamente hacer cosas que no deseamos. Una aplicación pragmática de todo esto podría ser el caso de los adolescentes. ¿Por qué de los adolescentes? Digo, puedes aplicarle a cualquier persona, pero ¿por qué los adolescentes? Como ya sabemos, una de las partes importantes que lamentablemente se presenta en la adolescencia como una situación problemática es tal vez el abuso y consumo de drogas. Ahora, esa persona que abusa o consume alguna droga lo empezó a hacer de alguna manera, ¿sí? No desarrolló de hoy para mañana la adicción, empezó de alguna manera. Y de alguna forma es la interacción con el grupo de pares, o sea, con los amigos, la que generalmente tiende ¿cómo decirlo?, a condicionar esta conducta. ¿Por qué? Finalmente, habría que entender que para el adolescente en lo general, las relaciones interpersonales son mucho más importantes de como lo eran cuando eran niños, ¿sí? Y tal vez de cómo lo van a hacer cuando sean adultos. Generalmente los adultos, pues ya sí tenemos amistades, pero de repente si no me conviene, no me cae mal o algo, o cambia algo en esa dinámica de amistad, bueno, lo puedo manejar de alguna manera más eficiente. Generalmente no tiende tanto a afectar, pero en el caso del adolescente sí afecta y muchas veces esta afectación es algo pues particularmente radical, particularmente intenso, ¿sí? Hay que recordar que el adolescente está en un proceso de reestructuración cognitiva, un proceso de reestructuración emocional, actitudinal y también de valores. Detonado todo esto por justamente pues ese despertar de los caracteres sexuales secundarios y pues también obviamente del paso de la infancia a la juventud.
Y en este caso, el adolescente lamentablemente a veces carece de estrategias adecuadas para poder comunicarse efectivamente dentro de un grupo social. Vamos, la comunicación asertiva es una habilidad social, ¿sí? Pero como cualquier habilidad es susceptible de entrenarse o de enseñarse. Hay que aclarar una cosa. Cuando hablamos de habilidad, hablamos de cosas que, de acuerdo con algunas definiciones, son cosas que se aprenden a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una enseñanza básica, ¿no? ¿Sí? Alguien te dice cómo hacerle. Pero nuestros padres, o los padres de los adolescentes, en pocas palabras, pues no dedican como este tiempo suficiente justamente a lo mejor a hablar de cómo el adolescente tiene que comunicarse. De repente, pues a lo mejor la comunicación típica que tenemos con nuestros adolescentes y nuestras adolescentes es justamente el tipo de órdenes, normas, reglas, permisos, situaciones de a lo mejor que quede claro algunos puntos, todo menos habilidades sociales. Ahora, no es que se empiecen a implementar desde la adolescencia, tendrían que haberse implementado desde la infancia. Como punto de referencia, esto tiene que ver mucho con el estilo de crianza que tengan nuestros padres. Hablando de esto, hay un estilo de crianza autoritario, hay un estilo de crianza liberal o sobreindulgente, hay un estilo de crianza sobreprotector y un estilo de crianza autoritativo. De todos los mencionados, solamente el autoritativo es el que permitiría que el niño desarrolle habilidades de comunicación asertiva. El autoritario no. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que un padre autoritario o unos padres autoritarios son del estilo de que, ok, aquí se hace lo que yo digo y punto. ¿Y qué le estamos enseñando justamente al niño? A que aquí se hace lo que yo digo y punto. Y obviamente, incluso cuando no pasa así, que no se haga lo que él se dice, pues se recurre a una situación de conducta o de comunicación agresiva. En el caso de lo que son el estilo ansioso, o, sí, sobreprotector o sobreindulgente, de repente, pues más bien serían dentro del cuadrito que veíamos anteriormente, serían justamente los dos niveles de abajo. Una conducta de evitación o de huida o no aserción, o en su defecto, una conducta pasivo-agresiva. Va a ser importante entender esto porque justamente la comunicación asertiva buscaría proteger al adolescente de algunas situaciones conflictivas o problemáticas propias de la edad. Dentro de ellas, ya lo mencioné, está justamente el consumo de sustancias tóxicas. Pero también, en este caso, va a permitir, por ejemplo, a lo mejor, perdón, ay, es que iba a estornudar. También le va a permitir, perdón, una disculpa, perdón, también le va a permitir al adolescente resistir la persuasión. Decíamos hace un momento, dentro de la adolescencia una situación problemática habitual es el consumo de drogas. Esa persona que consume drogas empezó de alguna manera. Generalmente, en el caso de los adolescentes, sobre todo varones, pues está esta parte de, a lo mejor es que si no te fumas el cigarro, no es todavía no, a lo mejor un churro de mota o no es otra cosa, es un cigarro de tabaco común y corriente. Si no te lo fumas es que eres joto, de repente no eres nuestro amigo, apretado, uy, santurrón, etcétera, ¿no? De repente, pues, así como que las palabras ahora que sí, las palabras más amables, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué le queda al chavo, al adolescente? Pues aceptar algo que originalmente no quiere hacer. ¿Por qué lo hizo o por qué lo hace? Una, para que los otros no estén dando lata, para que los otros no estén, como decimos coloquialmente, no estén jodiendo, ¿sí? Y finalmente, esa persona que para evitar justamente
una afirmación de sí mismo en una conducta interpersonal recurre a, ok, sí, a ceder, así tal cual, a ceder, ya, lo hago para que dejes de estar dando lata, hablamos que esa persona no tiene tolerancia o resistencia a la persuasión y obviamente no está siendo asertiva y finalmente, es decir, está siendo más bien no asertivo y va a empezar con un consumo de alguna droga. Tendríamos que ver que a lo mejor de repente una idea muy generalizada tal vez es que las personas que usan drogas, y bueno, sobre todo cuando son los amigos, pareciera que la idea clásica es que los amigos son los que te inculcan, así nos decían nuestros abuelitos, nuestros padres, ¿no? Son los que te inculcan los amigos, como si los amigos de repente agarraran a la persona en cuestión y de repente lo a punta de trancazos o con una pistola o etcétera, lo amenazaran. Sí puede pasar así, ojo, sí puede pasar así, pero la forma más habitual justamente para iniciar el consumo de drogas o para convencer a alguien de tener una práctica, una conducta, una práctica de riesgo, incluso desde el punto de vista sexual, es justamente la persuasión. La comunicación asertiva, por lo tanto, nos va a servir justamente para tratar de evitar ceder cuando yo no quiero ceder. Es decir, para finalizar también esa intervención, dentro de la conducta asertiva, la persona que realmente lo es, dice sí cuando es que sí, cuando quiere que sí, cuando desea que sí, cuando siente que sí, y dice no cuando es que no. De eso se trata en esencia la comunicación asertiva. Decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Esto es importante a recalcar porque en el segundo video de esta primera parte, la semana próxima, veremos un conjunto de técnicas de comunicación asertiva que justamente nos van a permitir, pues, ser nosotros mismos, primero que nada y más importante, ser asertivos. Quienes manejen grupos, en este caso me refiero justamente a mi estimada alumna, quienes manejan grupos o están inmiscuidos o relacionados en una actividad que tiene atención con grupos, justamente el siguiente tema nos va a servir para identificar esos patrones de conducta y comunicación asertiva que podemos llevar a cabo con muy poco esfuerzo, de hecho es casi nulo, para reafirmarnos, ¿sí? Para, como decía ahorita anteriormente, decir que sí cuando es sí y decir que no cuando es que no. Por mi parte es todo, agradezco la atención a este video y pues vuelvo a repetir, cualquier duda o comentario a sus órdenes y que pasen un excelente y buen fin de semana. Gracias y hasta la próxima.